¿Podemos retomar, por favor? Esta reforma fue promulgada el 21 de julio de 1952. El segundo decreto fue la nacionalización de las minas, que estaban en manos de los varones del estaño. Fue promulgado el 31 de octubre de 1952. La tercera reforma fue la reforma educativa y fue promulgada el 20 de enero de 1953. Y el último decreto, considerado el más importante, fue la reforma agraria, que bajo el lema "La tierra es de quien la trabaja", dio fin al latifundio el 2 de agosto de 1953. Y así es como Bolivia dio el paso más importante de su vida republicana, en el aspecto político, económico y social. No olvides suscribirte si te gustó el video y dejar un buen me gusta, que nos ayudarías bastante. Un saludo y hasta la próxima. Haciendo un breve síntesis en el video que presentamos, doctor, quisimos expresar más lo que es la parte de antecedentes durante lo que es la Revolución Nacional y municipios. De manera un poco más detallada, cuáles fueron los hechos que activaron esta revolución. Ya. No sé si se logra ver mis otras diapositivas. Recién está abriendo. Ahora sí. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, continúe. Continuando con la exposición, el Estado neoliberal y el municipio. Como desenlace de la crisis del estado de bienestar social en nuestro país y como consecuencia de los factores internos y externos, mediante el Decreto Supremo 26, rectificando 21060 de 29 de agosto de 1985, se procedió a la reestructuración estatal a través de políticas generalizadas de privatización y regularización laboral, con el argumento de atraer inversión de capitales, reduciendo las cargas impositivas, ejerciendo una mayor presión de política fiscal sobre los pobres. Además, se inicia el proceso de la mercantilización de los servicios públicos, la privatización del sector público y el desmantelamiento de los sistemas de protección social. Siguiente, por favor. El Estado neoliberal encuentra su fundamento para los cambios y transformaciones en el cumplimiento de las recomendaciones de la política macroeconómica elaborada por las instituciones financieras internacionales como FMI, BM o MC, etc. Esta situación ha dado lugar a la construcción de una legislación positiva que modifica formalmente el nuevo rol de los órganos del Estado, de sus instituciones, como podía ser de manera, modifica formalmente el nuevo rol de órganos del Estado, sus instituciones y como no podía ser de otra manera también el régimen municipal en el marco de la concentración de la legalidad. Siguiente, por favor. Asimismo, existe la ley SAP, la ley 1178,
de 20 de julio de 1990. Mediante esta ley, regulan los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su resolución con los sistemas nacionales de planificación de inversa pública. En el artículo de la misma define la aplicación de sistemas a las municipalidades, entre otras entidades estatales. El artículo 28 se refiere a la responsabilidad por función pública, administrativa, ejecutiva, civil y penal de los servicios públicos. El Decreto Supremo número 23318, inciso A de 1992, que se aprobó el Reglamento de la Responsabilidad de la Función Pública. En su artículo 67, para la 9 dispone que los consejos municipales deben restablecer los procedimientos en caso de responsabilidad civil y administrativa de los servidores públicos, lo cual quiere decir que en virtud de la potestad normativa, estos pueden sancionar el respectivo reglamento interno, que no debe contrariar a la ley 1178. Siguiente, por favor. Asimismo, la ley del medio ambiente, número 1333, de 27 de abril de 1992. El objeto de la ley del medio ambiente y acuerdos a los artículos 1 puede resumirse en la siguiente manera: protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulación de los accidentes del hombre con relación a la naturaleza, promover el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de la población. Siguiente, por favor. Ley de Participación Popular, Ley 1551 del 20 de abril de 1994. En el título, uno se refiere a los objetos que la Ley de la Participación Popular tiene, los cuales son articular las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vía jurídica, política y económica del país, mejorar la calidad de vida de la mujer, del hombre boliviano, con la justa atribución y mejor administración de los recursos públicos, fortalecer los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa mediante la participación ciudadana. Asimismo, para el logro de los objetivos planeados, disponen el reconocimiento de la persona jurídica de las denominadas organizaciones territoriales. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Asimismo, la ley 1615 de 1995. Lo novedoso de esta ley se encuentra en el artículo 201, para apoyo sobre la noción de censura constructiva, que permite al Consejo Municipal censurar y remover mediante voto constructivo la censura al alcalde municipal después de haber cumplido por lo menos un año computable a partir de su posición. Asimismo, establece que las municipalidades pueden asociarse o mancomunar entre sí y convertir todo tipo de contratos con personas individuales y colectivas de derecho público o privado
para el cumplimiento de sus fines. Siguiente, por favor. Ley de descentralización administrativa. Mediante dicha ley se procedió a la descentralización administrativa del órgano ejecutivo de los departamentos de la República, disponiendo un nuevo orden de distribución y asignación de recursos económicos financieros a favor de estos, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública en el ámbito de la estructura de la administración pública del órgano ejecutivo. En nuestro Parlamento se define Constitución a partir de la prefectura, representando por el prefecto y el Consejo Municipal. Siguiente, por favor. Bueno, doctor, esa fue la intervención de mi grupo explicando el tema del neoliberalismo. Para que quede un poco más claro lo que quisimos exponer, les voy a mostrar un video. Como lo mencionamos, el neoliberalismo es el culpable de todo lo malo que le ha pasado a nuestras naciones, sobre todo en Latinoamérica. O al menos eso nos han dicho. El neoliberalismo es tan malo que hasta en México ha sido causa de una gran cantidad de divorcios, porque hasta las familias se dividen por su culpa. Bueno, al menos eso ha dicho el actual presidente de México. El neoliberalismo no solo causó un daño en lo económico, en lo material, sino destruyó familias, creció mucho el problema de la desintegración de las familias. Eso no está medido. El crecimiento de divorcios en este periodo, sí, fue elevadísimo. Sin embargo, cuando preguntamos a la gente, en realidad no tiene muy claro qué es el neoliberalismo ni cómo se ejerce. Algunas corrientes políticas usan al neoliberalismo como la bandera para oponerse y ejercer acciones concretas en su contra para mejorar las condiciones de vida de un país. ¿Es esto cierto? Bueno, no nos vayamos por las ramas y entremos en tema. El neoliberalismo es una escuela de pensamiento económico formal. Sus orígenes se basan en la teoría económica clásica, según la cual los mercados deben actuar libremente sin intervención alguna de los gobiernos o cualquier injerencia de otras fuerzas. Esto era la corriente liberal en materia económica, o así se llamaba. Es decir, el neoliberalismo significa que los mercados, con sus propias leyes, pueden optimizar la producción y comercialización de los recursos de un país. ¿Qué debe producirse? ¿A qué precios se deben vender? ¿Cuáles son los salarios adecuados para la fuerza de trabajo? Todo esto lo debe determinar el mercado y el gobierno no tiene por qué meterse en estos asuntos. Es lo que algunos autores llaman la mano invisible del mercado. Solito se regula a sí mismo. Justamente por eso adquiere su nombre, ya que se supone que se ejercen de manera absoluta las libertades de los individuos y sus emprendimientos. El neoliberalismo surge como contraparte de otras corrientes en las que se plantea que el Estado debe intervenir en la economía poniendo límites, regulando procesos y hasta determinando los precios en los mercados. En una visión muy limitada, el neoliberalismo viene siendo la contraparte del socialismo y el comunismo, si es que alguna vez estos se llevaron a cabo plenamente en alguna nación. Así que muchos lo consideran que son, bueno, contrarios. Como parte de sus características podemos mencionar la apertura de fronteras a los mercados extranjeros,
la reducción de proteccionismos a los mercados laborales y a los mercados internos también, la aplicación de los impuestos en la producción y se pasan estos impuestos al consumo, reducción en el gasto público y fomento al movimiento de los capitales, fomento a la iniciativa privada y a la reducción de las empresas estatales, entre otras características. Hay corrientes políticas que ven al neoliberalismo como negativo, ya que se tiene considerado que los mercados y sus dueños, los comerciantes o empresarios, son ámbitos voraces, ambiciosos, poderosos, que solo quieren su beneficio a expensas de explotar a los más débiles o a los más pobres, debido a que tienen poder, ejercen sus libertades y pasan por encima de quienes no poseen ese poder. Asimismo, estas corrientes afirman que el capitalismo, origen del neoliberalismo, transforma todo en bienes y servicios. Todo está a la venta y cada quien es capaz o incapaz de adquirir sus satisfactores. México y muchos países latinoamericanos vieron fortalecerse al capitalismo en la década de los 70 y los 80, cuando se instauraron gobiernos con un carácter más o menos conservador. El presidente de los Estados Unidos y antes actor de Hollywood, Ronald Reagan, junto con la primer ministro de Reino Unido, Margaret Thatcher, bueno, pues ellos fueron los rostros que dieron más fuerza a esta corriente económica. El actual presidente de México, al referirse al neoliberalismo, habla siempre de un periodo más o menos de 30 años hacia atrás. Haciendo cuentas, podemos concluir que, bajo su óptica, el neoliberalismo se instaló o se instauró en México con la llegada del presidente Carlos Salinas de Gortari, considerado un tecnócrata, más administrador que político, más capitalista que un líder con visión social. Sin embargo, muchas fatalidades en nuestro país en el ámbito económico, político y social empezaron mucho antes de este supuesto neoliberalismo, por lo menos en los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, todo desde la década de los 60 más o menos. Represiones, matanzas, devaluaciones y quebrantos económicos vienen desde el periodo más social de México. De igual modo, se manifestaron movimientos dictatoriales y represivos en otros países latinoamericanos durante ese periodo. Si el neoliberalismo implica la libertad total de los mercados sin intervención alguna de los gobiernos, cabe preguntarnos, ¿realmente ha existido el neoliberalismo en nuestras naciones? Por lo menos en México puedo asegurar que no. Lo que ha existido es una corrupción cínica que ha sido ejercida por cada administración a plena luz del día. Los mercados nunca han tenido libertad, ya que cada presidente se ha encargado de beneficiar a sus empresarios favoritos y proteger a sus forajidos en turno. Así ha sido hasta hoy y así continúa siendo desde hoy. En los mercados libres, todos compiten basados en sus posibilidades. En nuestros regímenes, ciertos empresarios son ayudados, son empujados por sus protectores para que ganen las obras más importantes o tengan injerencia en los mercados más influyentes del país. Bueno, estos empresarios abusan y acaparan productos y servicios justamente porque no hay un libre mercado que les ponga alguna competencia enfrente. Se aseguran de tener sectores estratégicos y luego crean leyes que los protegen para que no tengan competencia. ¿Pueden identificar el nombre de algunas de estas empresas o de estos empresarios? Bueno, no es raro que en México tengamos a algunos de los empresarios más ricos del mundo, no porque tengan las empresas con mejor desempeño o con la mayor calidad a nivel mundial, sino porque son mayoritarios en su sector y no permiten que sus competidores crezcan, y el gobierno con sus leyes les ayuda a que la competencia esté siempre a raya. En contraparte, el gobierno siempre Bueno, doctor, con la explicación del video quisimos hacer de manera un poco más detallada lo que es el neoliberalismo. Ya, perfecto. En realidad con este tema un poco estamos viendo la evolución de lo que ha sido la revolución del 52 y los municipios, cómo han cambiado, y obviamente a lo que hemos entrado al neoliberalismo dentro de lo que son los municipios. Todo lo dentro de la lógica del manejo económico. Ahora, los municipios han realizado sus funciones, no han realizado sus funciones,
se han abocado a cumplir lo que el gobierno decía, las políticas económicas, se trabajaba en favor de la ciudadanía. No nos olvidemos que los últimos años recién se ha podido percibir una mejora en lo que es el desarrollo de los municipios, ¿no? Bueno, eso es lo que teníamos que ver hoy día. Poquito nos hemos extralimitado al tiempo necesario. Les voy a mandar los contenidos que vamos a ver en el examen. No nos olvidemos que el día miércoles próximo es el examen y va a ser netamente de las exposiciones, de los bancos de preguntas que hemos han estado elaborando ustedes y obviamente han expuesto. ¿Ya? Estos últimos dos temas no van a entrar al examen, simplemente van a ser la primera ronda de exposiciones. ¿Está bien? Sí, doctor. Listo. Entonces, ¿cómo estaríamos concluyendo? Muy buenas noches. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora por favor. Para las próximas exposiciones, doctor. Eso vamos a ver el día del examen. Les voy a mandar los contenidos. Bueno, en realidad ya me había adelantado y les había mandado a algunos grupos. Eso me falta consolidar porque hay un grupo, creo que es el 3 o es el 4, no me acuerdo muy bien, que en la primera ronda de ese no dio el examen. Entonces, perdón, no dio la exposición. Entonces, ese grupo, no sé si tomarlo en cuenta, parece que no va a tener que exponer, pero eso vamos a verlo más adelante, ¿ya? En todo caso, Bien, el examen es de las exposiciones del primer grupo hasta el último grupo, ¿ya? Por eso tanto les he pedido que me manden, que suban al grupo, banco de preguntas, etcétera, ¿ya? Está bien, doctor. Listo. Está bien, doctor. Tengan muy buena noche y bueno, nos veríamos directamente el examen, ¿ya? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.